Bien, mis amados, y Dios nos ha mostrado para este año que Dios quiere avivar nuestra fe. Año 2026, año para avivar nuestra fe. ¿En qué? En Jesucristo. Para avivar nuestra fe en Jesucristo. Y estamos tocando esta revelación preciosa de lo que es la fe. Y hoy, mis amados, les voy a hablar de los misterios revelados de la fe. Los misterios revelados de la fe. Ahora, ¿qué es un misterio? Un misterio es un enigma. Un misterio es una verdad que no es comprendida y que solo puede ser comprendida por medio de la revelación. Por eso la fe en Dios solamente puede ser comprendida por medio de la revelación. De la revelación del Espíritu Santo, cuando Él quita la venda, cuando Él quita el telón de oscurantismo y podemos ver la verdad de Dios. Colócate de pie y por favor vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque estamos iniciando este nuevo año 2026 y estamos anhelando que tú avives nuestra fe. Señor, gracias Dios porque tú nos hablas, gracias porque tú nos muestras y tú nos revelas cosas para nuestra nación. Padre, yo te pido ahora, mi Dios, que tu palabra en este día sea poderosa, como martillo que rompe la roca, que rompa la dureza de corazón, la incredulidad, la necedad, la terquedad, y que podamos recibir la revelación y estar dispuestos como los hermanos de Berea a escudriñar tu palabra. Se limpian los aires en esta mañana en el nombre de Jesús y clamamos un ambiente de gloria y de revelación para tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puedes sentarte, mi amado. Entonces, Dios quiere que conozcamos los misterios de la fe, que sean revelados a nuestra vida, que ese enigma ya no sea más un enigma, que esa verdad que no la podemos comprender, que sea comprendida. Y eso solo puede ser comprendido por revelación. ¿Cuántos conocieron? Yo creo que la mayoría conocimos las cámaras de rollo, ¿no? ¿Cierto? Generalmente de pronto los jóvenes o los niños no supieron qué es. Pero había un rollo negro donde entraba la luz y esa luz marcaba una figura. Y para que eso se pudiera ver en la foto, ¿qué había que hacerlo? Revelarlo. ¿Y qué era revelarlo? Lavarlo en unas sustancias para que pudiera salir a la luz esa verdad. Pues mis amados, ese rollo ya fue revelado en nuestras vidas, porque la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos lavó para que ustedes y yo podamos tener la revelación y la verdad de Dios y podamos caminar en esa verdad. Mis amados, por eso hoy no vengo a hablarles de una fe cómoda, ni de una fe teórica, ni de un positivismo, ni tampoco de buenos deseos. ¿Cómo es eso de una fe positiva, teórica o de buenos deseos? Para darles un ejemplo, es como hay un partido de la selección Colombia y van periodistas y preguntan, ¿cómo queda el partido hoy? ¿Y cómo dicen ellos? Gana Colombia. Eso no es fe, eso es deseo, eso es positivismo, eso no tiene nada de fe. Porque la fe en Dios se logra a través de la búsqueda de Dios, a través de profundizar en los planes y en los propósitos de Dios que hay en su palabra. Por eso, mis amados, en esta mañana yo vengo a hablarte de una fe que se pelea. Estaba diciendo en los domingos anteriores, esa persona que le gusta pelear con el familiar, con el papá, con la mamá, con los hijos, con los vecinos. Si le gusta tanto la pelea, pues hay una buena pelea y hay una buena batalla que es bíblica y es la batalla de la fe. Pelea con el diablo, pelea la buena batalla de la fe. Mis amados, porque esa es la fe en Dios y en su palabra. Es una fe que se pelea, una fe que se defiende, una fe que se vive en medio de la crisis,
en medio del dolor y de la espera. Una fe que se fortalece en medio de la dificultad. ¿Sabías tú que las dificultades fortalecen nuestra fe? ¿Sabías tú que los problemas de la vida nos hacen crecer en fe? ¿Sabías tú que los momentos difíciles avivan nuestra fe? Por eso, mis amados, tenemos que entender los misterios de la fe que se revelen a nuestra vida para que en el momento de la prueba no huyamos, sino para que nos mantengamos firmes, para que podamos estar firmes ahí para ver la victoria. Mis amados, la vida cristiana no es un paseo recreativo. Aunque yo bendigo a esas personas que salieron, que descansaron, los que van a salir hoy, que Dios los bendiga en ese tiempo. Yo me alegro mucho cuando veo que los hijos de Dios descansan y van a vacaciones. ¿Sabe que ese es un regalo de Dios para nosotros? Eso es bueno. A Dios le agrada que nosotros descansemos, que tomemos un nuevo aire para continuar con esta vida en esta tierra. Entonces, mis amados, la vida cristiana no es un paseo recreativo, sin obstáculos. Vivir por fe implica enfrentar momentos de agonía, de angustia, de dificultad. Por ejemplo, el compromiso que vence y el dinero que no llega. Los recibos que se acumulan y no hay cómo pagar. El diagnóstico médico que sacude a la persona y a toda la familia. La familia que aún no se convierte. Los hijos, el cónyuge descarriado. La promesa que parece tardar, que no llega a las cosas de Dios. Ahora, mis amados, por eso el apóstol Pablo no dijo, pasea por la fe, sino que dijo, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, la fe es una acción, es un movimiento donde estamos peleando. ¿Peleando contra quién? Contra el enemigo, contra Satanás y sus engaños, sus ardides. Por eso, mis amados, hoy en este día seguimos declarando que vivimos por la fe, que caminamos por la fe y no retrocedemos. No vamos a morir en el intento, sino vamos a tener la victoria total. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Algunos tienen la bendición de interceder y hay unas peticiones donde enviamos. Y en esas peticiones primero habla de adorar y alabar al Señor y a orar al Espíritu Santo. Y hemos entendido que el Espíritu Santo es el espíritu de resurrección. El Espíritu Santo es el espíritu de unidad. El Espíritu Santo es el espíritu de consejo. El Espíritu Santo es el espíritu de amor. Y el Espíritu Santo es el espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos lleva a descubrir los misterios revelados de la fe. Y vamos a ver algunos de los misterios. Primero, la fe no es una definición. La fe no es una declaración. La fe es una batalla, no es una emoción ni un deseo. Porque a veces creemos que la fe es una emoción o un deseo. No, la fe es una batalla que hay que enfrentarla. ¿Qué dice primera de Timoteo 6:12? Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Es decir, mientras vamos peleando, vamos a la vida eterna. Mientras vamos caminando con el Señor, nos vamos manteniendo en esa vida que Dios nos dio. Ahora, mis amados, la palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios nos dice que la fe tiene momentos difíciles. Porque algunos creen que ser cristiano, que ser hijo de Dios, es que nunca le va a pasar nada. Que no va a tener momentos de confrontación, que no va a tener momentos de decisión, que le va a dejar todo a Dios porque Él no quiere decidir nada. No, la Escritura no ignora que la fe tiene momentos donde hay que decidir, donde hay que tomar decisiones, donde hay que enfrentarnos a las dificultades de la vida. Mis amados, la palabra pelea viene de un vocablo griego, ¿cierto? Donde viene la misma palabra agonía.
Cuando nosotros escuchamos esa palabra, ¿qué decían los abuelos? Uy, tengo una agonía. ¿Y a qué se refería? ¿Tengo como qué? Como hambre. ¿Cuántos tienen agonía? No, ya de eso ya, de pronto de la palabra de Dios. Pero mis amados, la palabra pelea viene de la misma palabra agonía. Ahora, ¿qué significa eso? Que la fe se vive muchas veces en medio del dolor, que la fe se prueba en la espera, que la fe se fortalece en la lucha. Por eso Pablo nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ahora, mis amados, la fe auténtica no huye del conflicto. Hay por ahí en las redes sociales algo que está circulando mucho por ahí, que dice algo que dice: vengan por mí, cobardes, aquí los espero en Miraflores, vengan por mí. Y algunos creen que la fe es así, es una fe de bla bla bla, de palabra y de palabra. No, mis amados, la fe que lucha es la que se levanta en la madrugada y está peleando contra el diablo y no ignora las maquinaciones de Satanás. Esa es la fe que el pueblo de Dios necesita. Mis amados, la fe auténtica no huye del conflicto. La fe auténtica toma decisiones en Dios. La fe auténtica se mantiene firme en medio del dolor, de la circunstancia, de la batalla. No todos los días son fáciles, pero todos los días son una oportunidad para creer. Por eso, mis amados, los mejores días de tu vida y los mejores días de nuestra vida no son esos días que todo nos salió perfecto. ¿Saben cuáles son los mejores días de nuestra vida? Son aquellos que nos dejan un recuerdo hermoso para nuestra vida. Son aquellos que los recordamos porque vimos la gloria y el poder de Dios. En estos días hablaba con una señora ya de edad y nos tuvo como 2 horas hablando. Y los hijos decían: no, es que mi mamá habla mucho. Dije: no, ella estaba hablando de testimonios de fe. Y eso me gusta a oír. Y el pueblo de Dios le encanta escuchar, ¿cierto? Cómo Dios obra, cómo Dios transforma, cómo Dios sana, cómo Dios libera. Y lo que esta mujer nos estuvo contando como en 2 horas fue los milagros que Dios había hecho en su vida desde que él recordaba. ¿Qué quiere decir eso? Que los mejores días para esa mujer fueron aquellos donde vieron la gloria de Dios y el poder de Dios obrando en su vida. De la misma manera, hay un mejor día para tu vida que tú no has llegado todavía, y es el poder de Dios obrando en tu vida, en tu casa, en tu dificultad, cambiando las circunstancias y empoderándote para vivir en victoria. Mis amados, otro misterio de la fe es que Jesús ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Jesús ora por nosotros. Él ora por nosotros para que nuestra fe no falte. Mire lo que dice Hebreos 7:25. Mire lo que dice ahí. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ahora, aquí hay algo bien importante. Aquí vamos a caer y quitar esa venda de religiosidad, de creer que Dios ayuda a todos, que Dios ama a todos, que Dios intercede por todos. Volvamos a este caso de este cantante que partió. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo con esos sueños? ¿Cómo? Sí, pero más. Acérquese a mí, venga a mí, búsqueme, venga y pongámonos a cuentas, como dice la palabra: ven y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que le estaba diciendo: ven, acérquese, que yo lo quiero cuidar, yo lo quiero proteger de una muerte prematura.
Porque no es que crea, porque lo que Dios le estaba diciendo, yo no quiero que muera. El diablo está preparando una trampa para quitarte de este mundo, pero yo quiero que viva y que dé testimonio de mí. Y de pronto como que algo lo conmovió, lo emocionó. Pero de pronto no quiso buscar a Dios. No lo sabemos. Dios sabe la vida de cada uno y el último momento. Pero mis amados, mira lo que dice la palabra. Está hablando de el sumo sacerdote Jesucristo. Dice, por eso también Jesucristo puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es decir, Dios está buscando personas que se acerquen a Él, que lo busquen, que se arrepienten. Y ahora, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Por quién intercede Dios? Por los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando la persona empieza a caminar ese camino, se acerca a Dios, entonces Dios se compromete a interceder y a clamar por él. ¿Cuántos creen que Dios está clamando por ti? Amén, por eso no has fallado, por eso no has pecado, por eso no has vuelto atrás, por eso Dios te libró de ese accidente, por eso Dios te libró de ese atraco, de ese robo. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros. Ahora, en Lucas 22 vemos que Jesús está orando por Pedro. Le dice, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Mis amados, Jesús ora por ti, por mí, para que nuestra fe no falte. Así como lo hizo con Pedro, lo hace contigo y con este servidor. Que vivamos en esa fe, que estemos en confianza, que sepamos que Dios va con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 3. Comprenda que hay un peligro que acecha para retroceder en la fe. Hay un peligro, hay un plan del enemigo que acecha para que retrocedamos en la fe. A mí me impacta una revelación que estoy comprendiendo. Una de las personas más duras para el evangelio son los judíos, porque ellos son muy religiosos en sus estructuras. Pero ¿sabe quién fue los primeros cristianos verdaderos? Los judíos, los habitantes de Jerusalén, los que escucharon las predicaciones de Jesucristo, los mensajes de Pedro y los apóstoles. Ellos fueron los primeros cristianos, y fueron cristianos de verdad, cristianos que amaban a Jesucristo, cristianos que se sostenían como viendo al invisible. Pero llegó la persecución. Pero la persecución no era por las redes sociales. Era una persecución de muerte, de destierro. Y entonces, ¿qué pasa cuando algunos empiezan a sentir la persecución? Se empiezan a enfriar. Dice, mejor si eso es así tan duro, mejor yo no sigo. Pero mis amados, el libro de Hebreos fue escrito para cristianos cansados, perseguidos y tentados a rendirse. Y la exhortación de Dios es clara para ellos en Hebreos 10:35. Dice, no pierdan la confianza que tiene grande galardón. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza que tiene grande galardón. Ahora, ¿cuál es el galardón? La vida eterna y premios en la vida eterna. Hay una gran recompensa para aquellos que no pierden la fe en Jesucristo, que se mantienen firmes, que se mantienen como viendo al invisible, sabiendo que Dios está con ellos. Por eso, mis amados, debemos entender que el retroceso espiritual no ocurre de golpe. Hoy me levanté y hoy yo no quiero seguir. No. Es algo que es muy gradual, es sutil, poco a poco. La persona empieza a orar menos, se empieza a congregarse menos,
confía menos en las promesas de Dios, se cree menos espiritual y se tiene menos temor de Dios. Se pierde el temor de Dios y cuando se da cuenta está fuera. Pero la palabra de Dios es firme. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivimos nosotros? Por la fe. Ahora, ¿quién es un justo? Es aquella persona que obedece la ley de Dios. Porque justo viene de justicia. Y dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios no son gravosos. No son un complique, no son un chicharrón, sino es una bendición cuando yo entiendo que nosotros, si somos justos, vamos a vivir por la fe. Y dice, y si retrocediere, no le agradará a Dios. Si vuelve atrás. Y luego en algunas partes compara como el perro que vuelve al vómito. Y la puerca lavada al muladar, dice la palabra. Así como los cerdos vuelven y se revuelcan en sus heces y en su lavaza, y los perros se comen el vómito, así son aquellos que vuelven atrás, que empiezan nuevamente a hacer las cosas pecaminosas y mundanas que hacían antes. Pero luego viene una declaración poderosa. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es decir, el retroceder tiene un destino. ¿Cuál es el destino de retroceder? La perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis amados, el retroceder lleva a la perdición, pero el mantenerse firme lleva a la preservación, a la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso nosotros no retrocedemos, nosotros avanzamos por la fe en nuestro amado Jesucristo. Número 4. Debemos entender qué es lo que es realmente fe. Habíamos dicho que la fe no es una emoción, que la fe no es un deseo, que la fe no es hablar positivamente, que la fe no es simplemente declarar palabras sin convicción. Dice Hebreos 11:1, dice la definición de la fe, dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, esto es impactante. Recuerda cuando Elías declaró la palabra al rey y le dijo, Elí, bien rey, puya el burro porque viene un aguacero. Hacía 3 años que no llovía en la ciudad, en todo Israel, y el profeta recibe la revelación, la palabra de Dios, y le dice al rey, corre rápido a tu palacio, si no el aguacero no te deja llegar. Y él subió a la montaña a pelear, a batallar. Dice que se arrodilló en el piso y metió su cabeza entre sus piernas y empezó a orar y a clamar. Y luego le dijo al criado, ve al mar y mira lo que hay. Y dijo, nada. Y siguió orando. Y nuevamente el criado, ve y mira que hay, nada. Y luego ya a la 7ª vez vino el criado con una razón. Dijo, veo una nube que viene y es tan grande como la palma de la mano. Entonces, ¿qué dijo Elías? Hecho está. Eso ya está hecho. Eso ya fue. Eso es pan comido. Viene lluvia. Mis amados, la fe se pelea. La fe se guerrea. Allí en la intimidad, en la montaña, en la madrugada, clamando y orando y guerreando contra el diablo, contra las tinieblas, declarándole la palabra de Dios. Y entendiendo, mis amados, que Satanás ya fue derrotado. Recuerda, Jesucristo le propinó a Satanás una derrota total, irrevocable, permanente y eterna. El diablo ya fue vencido y de ahí no se para. Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro trabajo? Sacar los despojos, sacar ese cadáver, echarlo fuera. Ese es el trabajo. Si no, ese mortecino ahí va a empezar a oler a feo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración y la intercesión. Por eso, mis amados,
La fe, ¿cierto? Es una creencia. Y más que una creencia, es confianza en la palabra de Dios. Es seguridad de lo que Él dijo, lo hará y vendrá. Es una convicción, es una certeza y es una persuasión. La fe no es pasiva, la fe tiene movimiento, la fe avanza, la fe se proyecta y no retrocede. El mundo dice ver para creer, pero la fe dice creo y por eso veré. Creo y por eso veré. Entonces, mis amados, fe no es positivismo. Fe no es decir palabras bonitas. Fe es una batalla que se guerrea en la madrugada, en la intercesión, en la noche, o cuando Dios nos guía a orar. Recuerda, Jesucristo oraba en la mañana y en la tarde y en la noche. Y ahí se pelean las batallas. Esa buena batalla de la fe que peleamos para vivir en victoria y en bendición. El mundo dice ver para creer. La fe dice creo y por eso lo veo. Lo creo y por eso lo veo. Fe es ver con nuestros ojos espirituales lo que todavía no se ha materializado. En un tiempo de ayuno como el que vamos a empezar, era el día 13 y yo tuve una visión aquí, viendo una caja grande. Primero vi como un haz de luz que venía del cielo ahí, y viendo que de ese haz de luz que se iba anchando venía una caja, algo, yo creo que una medida de unos 3x3, como un container, y yo vi que cayó en la tierra y levantó polvo. Era algo tremendamente pesado. Mis amados, esa fe, esa visión que Dios me dio es lo que me mantiene aquí vivo, es lo que me hace permanecer. Que un día veré la gloria de Dios, que un día veré el favor de Dios en sus vidas, con cambios, con milagros poderosos que nos hacen creer cada día que hemos creído en Dios vivo y que lo que Él nos promete, Él lo hará. Ahora, mis amados, tenemos que vivir una fe, número 5, plenamente persuadida. Nosotros no utilizamos mucho esta palabra persuadir. Por eso no la entendemos mucho. Mis amados, persuadir es mover a alguien, obligarlo a alguien, inducirlo con razones convincentes a creer o a hacer algo. Con razones convincentes o aún con la fuerza a hacer algo. ¿Cuándo es cuando un impío se pone pilas a buscar a Dios? Cuando viene la prueba y cuando viene el castigo. Porque dice la palabra que los juicios de Dios, y escúchalo bien porque algunos no lo entienden, y aquí vas a ser liberado del espíritu religioso. Los juicios de Dios son el amor de Dios para el impío. Los juicios de Dios es la manera como Dios muestra el amor para los que no conocen a Dios, para el que no quiere saber nada de Dios. Porque dice la palabra que se tendrá misericordia con el impío y no creerá. Pero un juicio de Dios hace que los que queden vivos empiecen a buscar a Dios. Como Jesús le dice, esos que murieron allá en la torre esa que estaban construyendo de Siloé, esos 7 que murieron, ¿ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? No, eso Dios lo permitió para que ustedes vean que en cualquier momento puede venir el juicio de Dios sobre sus vidas. En cualquier momento se termina la gracia de Dios sobre su vida. Y Dios que es grande en amor, que es lento es grande en misericordia y lento para la ira. En cualquier momento la ira de Dios viene. Me impacta a los que estamos leyendo allí en Deuteronomio. Dice la palabra que Dios destruyó estas naciones para que su pueblo habitara, porque es el lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, la ira de Dios llegó sobre esas naciones para que su pueblo habitara. Entonces, mis amados,
vivamos una fe plenamente persuadida. Mira lo que dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadidos, convencidos, obligados, inducidos a creer que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen así? Colóquese de pie y vamos a colocar este pasaje en primera persona. ¿Listo? Digan conmigo, estoy persuadido, convencido, obligado a creer que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Diga conmigo, soy un edificio en construcción. Todavía no he sido terminado. Por eso tenga misericordia de mí. Puede sentarse, mi amado. Ahora, mis amados, Abraham es el ejemplo máximo de una fe que se le reveló a él. Dice Romanos 4, 21 y 22, dice, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? Dando la gloria a Dios. Mi esposa decía esta mañana, me levanté y antes de orar empecé a alabar y adorar a Dios. De esa manera se fortalece nuestra fe, alabando y adorando a Dios. Por eso toda nuestra intercesión se inicia con acción de gracias, porque nuestra fe se fortalece dándole la gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, mis amados, escúchalo bien. La incredulidad no es falta de información. Tú no eres incrédulo porque no sepas. La incredulidad es resistirse a ser persuadido, convencido por Dios. Y a veces nosotros en unas áreas somos muy creyentes, pero en otras áreas somos testarudos, somos necios, somos incrédulos. Por eso, mis amados, la incredulidad no es falta de información, sino es resistirse a ser persuadido, convencido por Dios. Ahora, mis amados, la fe descansa en la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Por eso es bien impactante. Allí en Deuteronomio dice, mire, escúchelo bien. Si hay un profeta, hay un soñador, ¿cierto? Hay un visionario, hay un clarividente que de pronto sueña, declara, ve algo, lo dice y lo que dice se cumplió. Pero ese mismo hombre le dice, mire, lo que pasa es que la Biblia no es así. Es diferente y le cambia la palabra de Dios. Dice, téngalo mucho cuidado porque yo lo permití para probarte. Y esos probadores sí que hay en este tiempo. ¿No han visto? Todos esos que sueñan y tienen la declaración para el próximo año y lo que va a venir en el próximo año. Y algunas cosas se cumplen. Pero ese mismo profeta, ese mismo soñador le dice, ya no se congregue más. Congréguese en mi canal. Mire, todo lo que dice la palabra, los principios los empieza a echar para atrás. Dice, tengan cuidado, yo lo permití para probarte. Si tú eres un testarudo, un necio, un incrédulo, que no crees a mi palabra, y cualquiera que te hable bonito al oído, le vas a seguir. Entonces, mis amados, esos falsos profetas, esos falsos maestros, Dios los permite para probar. ¿A quién? A su iglesia, a su remanente. ¿Quién va detrás de ellos? ¿Quién los sigue? ¿Y quién empieza a cambiar las verdades, las leyes, las instrucciones de Dios y empieza a colocar otras? Entonces, recuerda, la fe descansa en la verdad de la palabra de Dios. Y Dios tiene poder para cumplir lo que prometió.
Por eso, mis amados, Dios quiere que tengamos una fe inquebrantable, una fe que no suelta la promesa. Por eso, la fe que Dios nos llama a vivir es una fe que no se rompe, una fe que no se doma, una fe que no cambia, una fe que no se rinde, una fe que no retrocede, una fe que no suelta la promesa. Esa es la fe que Dios quiere que vivamos. Ahora, es una fe que se planta sobre la palabra y dice: aquí estoy y no me moveré. En las promesas de Dios. Ahora, pero el Espíritu Santo te dice hoy lo mismo que le dijo a los hebreos: no te sueltes de la fe en Dios, no retrocedas, porque eso no le agrada a Dios, porque la recompensa viene, galardón viene. Porque, mis amados, los misterios de la fe no son para entenderse con el alma, sino para ser revelados y vividos en el Espíritu de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros vivimos en esa fe. Es algo dinámico, algo de movimiento, algo que nos lleva a creer en Dios. Es una convicción, ¿cierto?, que nos lleva a creer en las promesas de Dios. El diablo siempre va a querer lanzar los dardos a tu mente para que tú no le creas, para que tú dudes de Dios, para que tú dudes de sus promesas, para que tú empieces a acomodarte a lo que esos falsos maestros, profetas y encantadores y adivinos empiezan a decir. Y si algo le salió, entonces ahí se agarra para seguirle. Pero recuerda, mi amado, que Dios es el sumo sacerdote, que Dios es el profeta de profetas, que Él nos guía y nos muestra el camino, y que si seguimos en ese camino, dice la palabra, que el que siguiere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará.